noche. En Deporte B tendremos la previa de la tercera fecha del Torneo Clausura 2016. Además, el dopaje nuevamente sale a relucir en el fútbol guatemalteco, el abierto australiano de tenis y datos históricos del deporte. Todo esto y mucho más, aquí inicia Deporte B. Muy buena noche, bienvenidos a Deporte B. Es un gusto que nos puedan acompañar este martes 26 de enero. Ya estamos listos para iniciar con Sara Guerrero y el doctor Francisco Aguilar. Sara, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy buenas noches. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal, Sara? Qué bueno. Solo porque los pitufos no son de ese tamaño, dice Huicho, que usted si no sería de los pitufos. ¿Verdad? No, sería mis pitufitas. Mis pitufinas. No, verdad. Pero qué gusto saludarlos, esperamos que estén bien. Los que seguramente no están bien son los aficionados de Antigua, la junta directiva de Antigua, los jugadores de Antigua y en general, pues la credibilidad una vez más en el fútbol nacional. ¿Cuántas veces se ha mencionado que el atleta de alto rendimiento no puede tomar cualquier cosa, no puede consumir lo mismo que consumimos los mortales que no hacemos deporte de alto rendimiento? Pero vemos que siguen habiendo conductas de riesgo para esos mismos atletas, como el consumir, por ejemplo, suplementos nutricionales, los cuales no tienen ni siquiera la certificación de la Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. Es penoso y de cualquier manera todavía no se sabe cuántos jugadores son, cuál es la sustancia. Y además de todo, eso se debería haber mantenido en confidencialidad. Y ese es uno de los procedimientos que la misma Federación de Fútbol debería mejorar. La confidencialidad es uno de los elementos primordiales en este tipo de casos. ¿Y cómo es posible de que llegue la noticia de que hay resultados analíticos adversos y a la media hora ya está conocido por todos y por todas? Es terrible. Bueno, pero al respecto de eso tenemos una nota de el posible caso de dopaje de algunos jugadores de la Antigua y de otros equipos en la fase final. Y con todo, y Lucky Men, por supuesto. En noticias del fútbol nacional, el doctor Rafael Robles, jefe de servicios médicos de la Federación de Fútbol, dijo que en las pruebas antidoping del último torneo de apertura 2015, varios jugadores dieron positivo. Los resultados del control antidopaje ya están en nuestro país, pero en este momento están en la etapa de confidencialidad, por lo que antes le informarán a los jugadores y a los equipos antes de hacerlo públicamente. Por el momento no se ha dicho cuántos jugadores o de qué equipos son los involucrados. Bueno, lo primero es que nunca se habla ahora de positivos en los casos de dopaje. Los casos de dopaje son resultados analíticos adversos, que pueden ser positivos o no, pero no positivos, sino el uso de una sustancia prohibida. ¿Y no que no se dice positivo? Pues. Por eso, el uso de una sustancia prohibida en un resultado analítico adverso. Entonces, no, ya en el, digamos que en el vocabulario del dopaje ya no existe positivo o negativo, simplemente resultados analíticos adversos. Hay resultados que no arrojan ninguna sustancia, entonces no son analíticos adversos, simplemente no hay ninguna sustancia involucrada de las que son prohibidas por el Código Mundial Antidopaje. Entonces el primero es que son resultados analíticos adversos. Ahora la situación es, primero, tomemos una papa Lucky Men, también la sopa Lucky Men, para tranquilizar un poco, sí, para agarrar fuerzas, para tranquilizar un poco la situación, porque la situación es lamentable, pero no es lamentable cuando por lo menos tenemos el estómago lleno. Las sopitas Lucky Men, por supuesto, y si usted ya está en casita y no ha cenado, pues es hora de disfrutar de una Lucky Men en sus sabores de pollo, gallina, camarón, jaiba con limón, mariscos, res y picante sabor a camarón. Y estés donde estés cualquier día de nuestra Guatemala linda, pide quiero una Lucky Men con el sabor de pollo, gallina o camarón. Disfruta cada momento con una Lucky y así nos ponemos todos de buen humor también, ¿verdad? Además de buen humor. Pero lo número uno era la confidencialidad que tiene que tener. Definitivamente hay que cambiar los procedimientos porque cuando se le pasa a alguna persona administrativa en la federación o al mismo comité ejecutivo que pasaba antes con Brian Jiménez, se sabe, ni siquiera pasan 15 minutos y ya
hay personas afuera de la federación que conocen el caso. Ese es lo primero que hay que tener en cuenta, porque estos casos se deberían de mantener en confidencialidad. Es uno de los puntos básicos que desea la Agencia Mundial Antidopaje y por la misma situación del atleta, que no debería de enfrentar este caso con una presión mediática alrededor de todo eso. Lo segundo en esta situación es la cantidad de atletas, que en este caso se ha mencionado que pueden ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Bueno, fuego ya hay en este caso. ¿Por qué? El artículo 11 del Código Mundial Antidopaje, que está en vigencia a partir del 1 de enero de 2015, menciona que cuando son más de 2 los deportistas de un equipo, de un deporte de conjunto, que han sido y que tienen una determinación de dopaje en la cual el analítico adverso es sancionable, puede haber descuento de puntos o sanciones que pueden llegar incluso, en el caso de Antigua, a quitarle el título. Entonces, por supuesto, todo esto lo tiene que determinar un panel de audiencia, un comité disciplinario, la liga de acuerdo al reglamento que tiene. Y, por ejemplo, digamos extraoficialmente se ha dicho que somos 5 jugadores de la Antigua. Digamos que sean 5 o más. Sí. Entonces le quitarían el título. Depende el código que haya de reglamento interno y también lo que decida la Agencia Mundial. Porque a la Agencia Mundial, por ejemplo, que viniera y salieran los 5 y los castigados fueran los jugadores y les dijeran, pudieran decir, tienen 2 años de castigo, por mencionar cualquier cosa. Pueden ser entre 2 o 4 años de castigo. Pero son 2 años y 500 quetzales de multa al equipo porque salieron muchos. Puede ser que la Agencia Mundial diga, miren, eso no corresponde a la falta que es que 5 jugadores hayan estado y de acuerdo a nuestra experiencia anterior deberían de quitarle puntos, si es en fases finales deberían de quitarle el título, lo que sea. Pero no es última palabra lo que diría. Eso sí, hay que recordar que, por ejemplo, el caso de los jugadores de Municipal es interesante. Fueron 4, quedaron de subcampeones. 3 meses más tarde, no que 3 meses más tarde, ahorita que son ya 6 meses más tarde, ni siquiera la federación ha mandado a la Agencia Mundial Antidopaje el resultado de su panel de audiencia. No se lo ha mandado a la Federación Internacional de Fútbol. Y por ende no se lo han mandado tampoco a la Agencia Nacional Antidopaje. Eso fue para el clausura 2015. Para el clausura 2015 todavía no han dado esa determinación de sanción, que ya supuestamente salió y sanciona por 2 años a cada jugador, no lo han pasado a las instancias que deberían de pasar. Digamos, ellos podrían haber dejado de participar en la Conca Champions. O quitado su campeonato, por ejemplo, pero ya en este momento ya lo debería de conocer la Agencia Mundial Antidopaje. Sabemos que la agencia se lo ha pedido a través de la Agencia Nacional a la Federación Nacional de Fútbol y han hecho caso omiso de 3 o 4 veces que se los han pedido. ¿Y qué puede suceder más tarde? ¿Una sanción, desafiliación? A la federación, una sanción a la federación, como hacía, por ejemplo, la Federación Internacional de Atletismo, que no presentaba sus casos, o sea, escondía los casos. En este caso, pues sí sabemos de qué se tratan y que son 4 que están sancionados, pero no sabemos la extensión que podían tener. Por ejemplo, quitarle el subcampeonato a Municipal, sancionarlos con puntos. Ya para este momento habría una jurisprudencia previa que nos podría haber permitido decir, si por ejemplo a Municipal le quitaron el subcampeonato, entonces sí decir a Antigua también se lo van a quitar. La pregunta fácil es, ¿y por qué a Comunicaciones cuando salieron los 3 jugadores de Boldenona no les hicieron lo mismo si habían quedado campeones? Por una razón específica. Y además creo que fue subcampeones en ese momento. Pero de cualquier manera hayan sido subcampeones o campeones, todavía no estaba en vigencia el código a partir del 1 de enero del 2015. Bueno, al respecto tenemos una sugerencia para ustedes, una invitación también, que en las redes sociales nos hagan ustedes sus cuestionamientos acerca del caso. Sara. Por supuesto, tenemos ya en nuestra página de Facebook, ustedes pueden encontrar una imagen en donde vamos a estar hablando
el tema del día y el de hoy es el siguiente. Hoy trascendió que algunos jugadores dieron positivo a los controles antidopaje en la fase final de la Apertura 2015. ¿Qué opina? Entonces, queremos saber qué ustedes piensan, qué opinan al respecto, para poder seguir dialogando juntamente con ustedes pues al respecto de este tema. Sí, aquí la verdad es de que lo que decís tenés razón en cuanto a la comunicación. Digamos, si le pones al aficionado que dieron resultados analíticos adversos, es difícil decir. Digamos que en la comunicación directa sí es hablar de positivo o negativo, porque tiene una connotación más grave que te digan está positivo por algo. Pero hay que recordar una cosa, todavía no se conoce cuál es la sustancia primero. Hasta el día jueves, tal y como ya está trascendido, van a llegar a la Federación Nacional de Fútbol, porque entonces va a estar ya el panel de audiencia que va a saber qué fue lo que les dieron, qué era lo que tomaban, qué es sobre todo la sustancia y saber de dónde pudo haber venido. Bueno, creo que tenemos que ir a la primera pausa, pero Así es. tenemos más tiempo en el programa. Nos vamos inmediatamente a nuestra primera pausa comercial, pero no cambien de sintonía, ya que al volver tendremos más información del deporte tanto nacional como internacional. Ya regresamos.